This call is now being recorded. Hey, Tony. Oh, hola Gaby. No te reconocí por el barbijo. Yo sí, por la falta de pelo. ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? Como todos, esperando termine la cuarentena. Y sí, estamos hartos, pero hay que quedarse en casa. ¿Y vos qué haces por acá? Y yo vivo a la vuelta por José Bonifacio, antes de llegar a Laguna. Sí, tenés razón, me había olvidado. ¿Y vos? Paseando cerca de la escuela, recordando los viejos tiempos. Oh, ¿qué te parece si vamos al café de acá a la vuelta? ¿Pero se puede? Sí, nos sentamos a una mesa en la vereda. Ahí vienen los cortados y el jugo. Contame, ¿qué es de tu vida? Luego que terminé la escuela, empecé a trabajar en un laboratorio de electrónica. ¡Qué bien! Pero ahora quisiera seguir una carrera universitaria. Fantástico. Sí, pero extraño los tiempos de la escuela, ahí todo tenía otro ritmo. ¿Y vos? Yo sigo estudiando en la UBA. A mí me gustaría empezar en la tecnológica. ¿Y de la escuela qué sabes? Cerrada, sin actividades presenciales. Qué garrón. Y no se puede hacer nada. No, pero sí se puede. ¿Te cuento? ¿Sabés? Yo me sumé al centro de egresados. A ver, contame, no sabía del centro. Espera, lo busco en el teléfono y te lo muestro. Dale. Mirá, se fundó en mayo del 2019, donde egresados de diferentes años se reunieron para reencontrarse, para trabajar por todos los egresados, los futuros egresados y toda la escuela. ¿Para qué? Bueno, como te cuento acá, para crear un espacio de participación, consolidar vínculos, acompañar a la escuela en su liderazgo y colaborar con una enseñanza pública. Hay que acompañar la acción de la escuela, de los profesores, de todos los alumnos y los egresados. Hay que capacitarse, hay que favorecer el vínculo de integración de las distintas generaciones de egresados, como también hacer actividades permanentes de comunicación, atendiendo ideas, elaborando y acercando propuestas, realizando aportes y contribuciones para realmente volcar esto en el desarrollo de la institución. ¡Qué piola! Hay que defender la escuela técnica. ¿Te acordás cómo empezamos en primer año? Todo lo que aprendimos. Mirá. Bueno, el año pasado este centro acompañó a los estudiantes en las mentorías, en las Olimpiadas del INET, en los 60 años del aniversario de la enseñanza técnica, en Expo Saavedra. Dieron con egresados charlas sobre higiene y seguridad industrial, sobre el lenguaje Java para su programación. Y a fin de año organizaron un asado donde se reunieron más de 100 personas celebrando así por primera vez el Día del Egresado Técnico de la Escuela 17. ¡Qué bueno! Lástima este año con el COVID, no habrán podido hacer nada. No, no te creas. Siguieron trabajando, siguen en Facebook y por email. Y pronto tendrán página web. Pero espera, ya empiezan las charlas de este año 2020. ¿Cómo? Por la web, con el Meet de Google. Vamos todavía. Mirá, son todos egresados de la 17. Para los que quieran ingresar a la UTN, Facundo Viso explicará las carreras posibles en la Universidad Tecnológica, los tiempos y sus incumbencias. Andrea Santangelo hará lo mismo, pero para el ingreso a la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires. Emilio Riocchi sobre los posibles lenguajes de programación a elegir. Fernando Sidero de las telecomunicaciones por fibra óptica. Guido Espósito, la aplicación de ITEL como metodología de gestión por prácticas estandarizadas para mejorar la prestación de servicio. Hugo Mancilla, el rol de representante técnico en el ámbito de la obra pública y privada, y docentes egresados del área de soporte técnico de la escuela nos explicarán a trabajar el webinar, es decir, organizar conferencias, cursos, seminarios a través de Internet. ¿Cuándo? Ya pronto nos avisarán por mail y Facebook. ¡Qué groso! Sí, hay que estar atentos. Vale la pena sumarse, proponer temas. Tenés razón. Además, pronto la digna señora cumplirá 80 años. ¿Quién? Gaby, la escuela, 1942-2022. Nuestra escuela. Cierto. Ya nos estamos preparando para eso.
¿Verdad? Me sorprendieron. Fue bueno volver a la carra 535. Me sumo por mail. Sí, por supuesto. Ya tenemos nuevamente un lugar en la escuela, nuestro centro de egresados. No dejes de contactarnos en Facebook y por mail. No te pierdas, reencontrate con nosotros, sumate y participa. Bueno, muy buenas tardes. Como es común ya todos los jueves a las 7 de la noche, el Centro de Egresados le da la bienvenida a todos aquellos que quieran escuchar sus charlas, destinadas no solamente a las egresadas y egresados, sino también a aquellos que están terminando la carrera en el Saavedra. Hoy un técnico electrónico egresado, miembro de la comisión del Centro de Egresados, Emilio Rocchi, nos va a hablar un poco de no sé nada de programación, pero me interesa una manera de acercarnos al lenguaje de la programación y poder saber manejar las herramientas que nos ofrece esta posibilidad de la PC y también de interactuar mucho mejor con las computadoras. Como de costumbre, todas las consultas o dudas que pudieran tener las hacemos por vía chat y serán contestadas al final de la reunión, y recordándoles que pueden encontrar toda nuestra información en el Facebook o vía email. Desde ya, muchísimas gracias y nos vemos al finalizar la charla. Adelante, Miri. Muchas gracias, Antonio. Buenas tardes a todos. Primero les quería agradecer al espacio que me da el Centro de Egresados para dar esta charla y a todos los presentes. Ahora en un ratito les hago una presentación por otra ventana. Esperen un segundo. No es, perdón. ¿Me escuchan todos? Sí, te escuchamos. Bien, más que nada quería empezar contando que la idea de esta charla no es dar un curso, sino orientar un poco a las personas que les interesa toda la parte de la programación. Pero para empezar, obviamente, habría que explicar un poco qué es la programación, qué es programar. Programar es planificar. En este sentido, lo que se quiere hacer es planificar que un dispositivo haga ciertas acciones o ejecute ciertas instrucciones. Para que este dispositivo pueda entender estas instrucciones que nosotros les damos, para eso se usa un lenguaje de programación. ¿Cuál elegir? Eso depende mucho de lo que quiera programar uno. No es lo mismo programar para Windows o programar para Android o programar algo multiplataforma, programar un microprocesador, PLC. Hay muchísimas cosas que uno puede aprender a programar. Lo que sí también es interesante de ver que hay mucho más afuera de la programación. Cuando uno aprende a programar un microcontrolador o un PIC o PLC o domótica, se vincula mucho con la parte de electrónica, o si es la parte de domótica, la parte eléctrica. Cuando uno trabaja con base de datos, más que nada no se programa la base de datos. La base de datos más que nada es una conexión de consultas y grabados de datos. Y así hay un montón de cosas que uno se va familiarizando cuando entra en el mundo de la programación. Puede ser, como les dije, base de datos, la electrónica, redes, seguridad informática. Hay un montón de temas que empiezan a rozar fuera de la parte de la programación. Pero más que nada, lo que a mí me gustaría destacar de la programación es la lógica.
Yo digo que la lógica de programación lo que hace es ejercitar dos partes. Una parte, yo digo que es una lógica secuencial. Cuando uno camina por la calle, nosotros lo naturalizamos y lo podemos hacer sin pensar. Pero si queremos que un robot pueda hacer ese trabajo, tiene que dar la instrucción de que mueva la pierna derecha, levantarla, avanzar, bajarla y así con la pierna opuesta. En ese sentido, por eso en esta presentación puse la imagen de los engranajes. Capaz que el engranaje A mueve la B, la B la C y así sucesivamente. Y la idea es que tengan esa lógica de proceso, de cómo se va a ir desarrollando un programa paso a paso. También la otra imagen que puse fue algunos de los sistemas del cuerpo humano, que me pareció interesante mostrarlo, porque otra de las cosas que uno empieza a ejercitar con la parte de la programación es a fragmentar los problemas. Capaz que uno piense que el cuerpo humano es algo muy complejo, pero cuando uno empieza a dividirlo con el sistema respiratorio, con el sistema digestivo, con el sistema circulatorio, y así sucesivamente, capaz que es mucho más accesible o fácil abordar el estudio del cuerpo humano. En este caso, con la programación pasa algo muy similar. Uno puede ir fragmentando los problemas e ir dedicándose de forma grupal con un grupo de trabajo o de forma individual los problemas que se van presentando o las cosas que se quieran hacer. Para dar un ejemplo más fácil y apuntado a la parte de la programación, una calculadora capaz que uno piense que es muy compleja programarlo o tiene desde desde la parte completa es difícil de pensar cómo abordar la programación. Pero si uno lo va dividiendo entre la parte visual y los botones, entre qué hace el botón 1, 2, etcétera, etcétera, y otra parte más donde trabaja la parte del cálculo, uno puede ir fragmentando, disminuyendo y sacándole la complejidad de la programación. En cuanto a las ventajas y a las desventajas del rubro, esto más que nada es mi opinión personal y la verdad que no voy a pretender que todos piensen igual y todo lo contrario, muy seguramente muchos piensen diferente o capaz que quieran agregar varias cosas más. Pero en cuanto a las ventajas, en primer lugar es la incorporación de esa lógica o planificación. Una vez que aprende esa lógica o esa planificación, aprende también a practicarlo o ponerlo en otras cuestiones del día a día. Y más que nada, en cuanto a la lógica, me parece bueno destacar que más allá del lenguaje que uno vaya a estudiar, muchos de los conceptos se comparten y obviamente la lógica es prácticamente parecida. Lo que sí, entre lenguaje y lenguaje, capaz que puede cambiar algunos conceptos o agregarse conceptos, pero cuando uno quiere cambiar de lenguaje de programación, lo que tiene a favor es que muchos conceptos ya las conoce
que la lógica ya la tiene y lo único que tiene que aprender es la sintaxis del lenguaje. También hay que destacar la parte del mercado. Esto nada más es, esto nada más pasa, calculo que en Argentina por sus condiciones, pero en Argentina hay un gran mercado para los programadores por 3 razones. Una es por la económica, otra es por la tecnológica y otra es por el conocimiento. En cuanto a la parte económica, sabrán que muchos de los generadores de tecnología en otros países, el costo de desarrollo del software es muy alto. Pagarle a un programador en Estados Unidos le va a costar mucho más caro que pagarle a un programador acá en Argentina. En cuanto a la tecnología, más allá de que toda la parte tecnológica como entra del extranjero, tiene un costo bastante alto, seguimos teniendo acceso, no como en otros lados, en otras partes del mundo, y eso hace que más allá de que nos cueste caro, podamos tener una computadora potente en donde se pueda programar y desarrollar software. Y en cuanto al conocimiento o la parte formativa, eh, Argentina tiene no solo buenos lugares para estudiar o aprender, sino que, no sé si decirle viveza, pero el razonamiento argentino o la forma de rebuscársela para resolver los problemas le ayuda mucho para avanzar en el mercado de la programación. Por otro lado, la parte que yo diría que es una desventaja es la parte de que uno tiene que estar constantemente estudiando. Porque todos nosotros sabemos que la tecnología junto con la informática avanza constantemente y los lenguajes se van actualizando, las tecnologías quedan obsoletas y para no quedarse en el tiempo, uno tiene que seguir actualizando la información que tiene, estudiando y, y hay una importancia que tengo que ponerle la atención también, es que uno tiene que abrirse a otros conocimientos. Como mencioné anteriormente, la base de datos estrictamente no entra en el lugar de la programación, pero está muy ligada a ella, entonces uno tiene que ir aprendiendo un poco cómo trabajar la programación junto con la base de datos o como les dije anteriormente, con la parte de electrónica o con la parte eléctrica si es la parte de domótica y así en muchas otras áreas. Tratar de que estudiar un solo lenguaje de programación y quedarse ahí es como tratar de dedicarse a arreglar nada más que un modelo de auto de una marca en específica y nada más. Estás dejando mucho mercado afuera que si uno no trata de cubrirlo, empieza a, a tener menos impacto en la parte del mercado. Y por ese tipo de cosas, lo importante es poder estar actualizándose, estar estudiando y estar en constante estar constantemente estudiando, ¿no?
En cuanto a la parte de las cosas neutras, yo diría que, bueno, más allá de que acá haya un gran mercado de software factory o fábricas de programas, eh, y que muchas de estas fábricas pueden estar programando en español. El lenguaje nativo con el que se hizo los lenguajes de programación, el idioma nativo con los que hicieron los lenguajes de programación es el inglés. Entonces, si uno quiere salir al mercado, y más que nada con empresas extranjeras, el conocimiento del inglés es necesario. Más allá de que hoy en día en casi cualquier trabajo te estén pidiendo saber manejarte con el inglés, si uno quiere, por ejemplo, dedicarse a esto como hobby, no es necesario. Si uno quiere dedicarse a esto de forma laboral, pero con un mercado estrictamente argentino, tampoco tiene la necesidad, pero me parece que todos deberíamos apuntar a hacer un poco más o a querer llegar un poco más lejos, y ese poco más lejos es el conocimiento del inglés. Como les dije, más que nada, la parte de programación, específicamente de la informática, tiene un gran público, tiene un gran mercado, y lo beneficioso es que también hay muchos cursos, muchos tutoriales, muchos videos por YouTube. Hay una infinidad de material para que pueda uno formarse. Que a diferencia que, por ejemplo, programar un microcontrolador, un microprocesador, un Arduino, está mucho más apuntado para la parte de los electrónicos, y el mercado es mucho más, el público del mercado es más cerrado, y por ende encontrar ese tipo de capacitaciones es un poco más limitado. No les digo que no hay, pero sí es mucho más limitado. Por ejemplo, Arduino, que se usa mucho, mucho, mucho. Hay bastantes tutoriales, pero va disminuyendo dependiendo de qué es lo que quieran programar y cómo lo quieran abordar. ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna consulta? Sí, me parece que Facundo tiene una pregunta. Si abre el micrófono. Sí, acá estoy, Emilio. Hay una pregunta en el chat, igual primero si querés contestarla, de Gonzalo. En la electrónica pasaría lo mismo con la actualización, ¿no? Sí. Vos sabés que, por ejemplo, los celulares tienen mucho de electrónica, y tanto Arduino. Arduino saca actualizaciones tanto de su aplicación como firmware, como para que tengan más herramientas. En cierta manera está bueno, pero como les dije, hay que actualizarse constantemente. Arduino, por ejemplo, sacó varios modelos de placa. Por ejemplo, para conectar el cable LAN, para poder conectarse a internet, y eso también conlleva tener más conocimientos de cómo conectarse con internet, con una red, y eso en realidad en todos los ámbitos. También en la domótica
También en la parte de transmisiones, qué tipo de protocolos. Hay dos protocolos que más que nada se manejan en la parte de streaming, pero hay muchísimos protocolos y dependiendo de qué es lo que quiera apuntar, uno va aprendiendo o estudiando ese tipo de tecnología. Lamentablemente este es así. Lo que sí está bueno recalcar es que, como les dije, una vez que uno lo aprende, es más fácil después mantener el ritmo, mantenerse un poco, mantenerse actualizado le cuesta mucho menos, mantener el conocimiento le cuesta menos. ¿Qué lenguaje, perdón, pusieron otra pregunta? ¿Qué lenguaje de programación recomendarías para empezar desde cero y por qué? Hay muchos IDEs. IDE es el programa con el que se programa, que da mucha ayuda. Cuando a vos te falta un punto y coma, te lo dice. Cuando te faltó, escribiste mal, te dice más o menos en qué línea escribiste mal. Eso va desde el lado del compilador o del programa que se usa para programar. En este sentido, Visual Studio es un programa que tiene ese tipo de herramientas bastante potentes, que más que nada uno aprende con Visual Basic, trabajar con C# hoy en día, que es más que nada para Windows. Después, para Java, es multiplataforma, y usa NetBeans, el programa NetBeans, que también tiene esa ayuda del programa en donde te va indicando en dónde te fuiste equivocando. Obviamente no te va a hacer el programa solo, sino que cuando vos tenés algún error de sintaxis, te lo va a notar, o en donde diría que explotar, pero es cuando te falló el programa, cuando un proceso no lo puede hacer, te lo va a indicar. Se va a parar el programa y te lo va a indicar. Esos son dos de los lenguajes y de los programas que yo recomendaría. Pero últimamente es bastante popular Python, que es un lenguaje que dentro de todo tiene una sintaxis muy amigable, con el que alguien quiere aprender. Lo que sí me parece a mí que cuando uno quiere aprender a estudiar, capaz que le cueste un poquito más, pero yo elegiría algún lenguaje donde las variables sean fuertemente tipadas. ¿Qué es esto? En la programación se usan variables que son contenedores y uno los tiene que tipar. Esto quiere decir que tiene que indicar qué tipo de variable quiere usar. Si quiere usar números enteros o caracteres o un valor binario o una cadena de caracteres. Hay un montón de tipos de variables, que hay lenguajes que vos pones variable X y vos podés poner tanto un número como una letra, como un número, un valor binario, como les dije, y hay otros que vos lo tenés que declarar. Variable de entero X y le asignás un valor. ¿Por qué digo que es bueno
poder empezar con una programación que tenga las variables fuertemente tipadas. Porque si uno no está un poco canchero con las variables no tipadas, después termina sin entender qué tipo de variables usó, qué tipo de variables le va a devolver. Y que estas cosas no pasan con lenguajes que usan variables fuertemente tipados. El programa mismo te va a decir, acá necesitas meter un tipo de variable entero, acá te va a devolver un tipo de variable carácter. Pero como les dije, eso lo tienen que ver dependiendo de qué es lo que quieran programar y a qué es lo que quieran apuntar. Para Android, por ejemplo, tenés dos tipos de lenguaje. Para Windows tenés 3 o 4 tipos de lenguaje, y estaría bueno que por lo menos esto, no les quiero decir empiecen por acá, porque la verdad que esto también me lo preguntaron en otro momento, y yo tampoco les quise decir tenés que estudiar esto, porque capaz que eso de verdad no le gustó y terminó dedicándole X cantidad de tiempo estudiando algo que dice, no, mejor empecé a programar para Windows, y yo la verdad que quería aprender a programar para dispositivos móviles. Me parece que primero esta es la pregunta principal. ¿Qué es lo que vos querés programar? ¿Querés hacer videojuegos? Tenés un lenguaje, tenés un software especializado para eso, tenés un lenguaje para eso, y me parece que ahí es donde deberías ponerle el foco. Porque también uno hace lo que le gusta, tiende a dedicarle más tiempo y tiende a perder la noción del tiempo, y capaz que no siente tanto el tiempo que le dedicó estudiando. ¿Qué preguntas más hay? En la actualidad está muy de moda la programación de aplicaciones. ¿Cuáles son las características más importantes de este tipo de programación? En Android, por ejemplo, más que nada se trabaja con un programa que se llama Android Studio. Este programa admite dos lenguajes, Kotlin, que apareció hace 3, 4 años atrás, es un lenguaje que desarrolló Android y es nativo de Android. Pero antes de eso, Android no tenía su lenguaje, usaba el de Java. Entonces, desarrollar con el lenguaje Java le ayuda mucho a dos cosas. Primero, para programar en Android, y lo bueno de Java es que es multiplataforma. Puedes después programar para Linux, para Windows, y más allá de que tenga algunas saltos de sintaxis cuando uno quiera cambiar de plataforma en plataforma, es, por lo menos para mí, mucho más cómodo poder abarcar más dispositivos que ir específicamente a un lenguaje nativo como Kotlin. Después está iOS. iOS, la ventaja que tiene es que la mayor parte del desarrollo está hecho por Apple, y Apple lo que tiene es que es bastante rígido y sólido con la parte de programación, de software y demás. El problema que tiene es que para desarrollar para iOS o Mac
todo ese tipo, para la marca de Apple, necesitas sí o sí una máquina de Apple. Lo que muchos hacen es hacer una máquina virtual en Windows con una Mac, por ejemplo, para poder programarlo. Porque hoy en día también comprar una MacBook es carísimo, pero bueno, todos saben el nivel que tiene Apple, así que en cuanto a la parte de la calidad del desarrollo, tanto software como hardware, es muy bueno. Y hace bastante tiempo, ahora es bastante obsoleto, estaba Windows Phone, que la verdad que hoy en día yo ya no vi más celulares con Windows Phone, pero la ventaja que tenía es que igual que Apple, podías pasar la programación o la aplicación desde la computadora hacia el celular o hacia una Xbox, que es parte del mundo de Windows. A ver, otra pregunta. Si yo aprendo un lenguaje, ¿me será más fácil después intentar aprender otro? ¿Hay conceptos que se compartan entre los distintos lenguajes? Sí, totalmente. Hay una base de programación como el tema de las variables, el tema de los bucles, el if, for, el while, que lo vas a ver en todos los lenguajes de programación. Lo que sí, bueno, como les dije, dependiendo de lo que uno quiera apuntar, capaz que tengas que incorporar un poco más de conceptos que otro lenguaje de programación no lo tiene. Por ejemplo, trabajar con páginas de internet, lo más seguro es que también en algún momento empieces a ver la parte de usuarios y la parte de las sesiones. Que esos conceptos es muy raro tenerlos en una aplicación de la computadora. Sí, sí, hay un comentario de Tech17 que dice, se comparte la lógica programacional. Sí, como les dije, la lógica, hay muchísima de las cosas de la lógica que se comparte. Lo que sí vas a tener que ir cambiando es la sintaxis. Eso es lo que vas a tener que ir aprendiendo. Lo que yo les diría como un ejemplo es que no importa si vos estás sumando o haciendo cuentas con un español, con un irlandés, con un estadounidense o con un coreano. La lógica de la suma, de la resta, de todas las operaciones siempre es igual. Lo que vas a tener que cambiar es un poco vas a tener que cambiar el lenguaje, pero el razonamiento es igual diría, en casi todos los lenguajes de programación. Si quiero hacer una aplicación con base de datos relacionada multiplataforma y multiusuarios, ¿en cuál lenguaje me recomendás hacerlo? Gracias. César, cuando te referís a una aplicación, ¿te referís a una aplicación del celular o una aplicación para la computadora de escritorio? Porque hoy en día también se usan las aplicaciones de escritorio que son los ejecutables.
más que nada, lo que se usa cuando se trabaja con base de datos es para Windows, por ejemplo, se usa SQL Server, o Java no trabajaba con SQL Server, trabajaba con MySQL. Toda la parte de base de datos en ese sentido es estructurado. Vos vas generando tablas entre generabas tablas y en base a un ID ibas buscando los registros. Ahora, en el celular no tenés esa capacidad a veces de procesamiento o de almacenamiento que en las computadoras sí. Entonces se usa lo que es SQLite, que es otro tipo de base de datos, que es un texto plano en donde se va buscando cosas a medida que los vas necesitando y no en forma de tabla. Lo que sigue, bueno, cuando uno quiere trabajar con muchas, en red con muchas computadoras, en primer lugar, yo te recomiendo es que primero tengas un servidor bastante potente en donde todos puedan conectarse a ese servidor y puedan trabajar con esa base de datos. Por otro lado, si vos querés hacer una aplicación que se pueda conectar tanto desde la computadora como un celular, el servidor tiene que lamentablemente estar fuera de tu casa o de tu lugar de trabajo, y lo más seguro es que vas a tener que pagar. Lo que yo hice es hacer, en este tipo de casos, usar una hoja de cálculo de Google en donde cualquiera lo pueda consultar, sea en aplicaciones móviles del celular como aplicaciones de escritorio. Hola, yo voy en segundo año y a mí me cuesta trabajar programas con base de datos en C++. La verdad que, como te dije, la parte de base de datos específicamente no es programación, es un lenguaje de consultas que además, bueno, vas registrando y consultando. Hoy en día, como te dije, hoy en día hay muchísimos tutoriales en específico para la parte informática, y si vos vas buscando tutoriales por internet, por YouTube, vas a encontrar. El tema es que a medida que van apareciendo tecnologías más nuevas, lenguajes más modernos, los tutoriales viejos como el C++ van a ir dejando de generarse. Pero todavía hoy en día sigue habiendo muchísimos tutoriales. Está bueno que entiendas el concepto de cómo trabajan las bases de datos. Como te dije, hay dos tipos de base de datos. Hay uno que trabaja por tablas y hay otro que trabaja con texto plano, que vos vas buscando la información a medida que lo vayas requiriendo. Y es bueno que vos lo veas y lo encares desde ese lado. ¿Qué tipo de base de datos estás trabajando? Y hagas, ¿cómo lo puedo decir? Que tengas mínimamente las instrucciones básicas en la cabeza. Se le dice CRUD, que es la parte de crear un registro, borrar un registro, actualizar un registro y consultarlo. Una vez que aprendas las sentencias básicas, lo más importante es poder
ir combinando ese tipo de las instrucciones y poder aprender a usar bien los filtros. Bien, ¿alguna pregunta más? Emilio, te pregunto, para no escribirla, ¿existe algún lenguaje que sea más inclusivo para una carrera que para otra? Por ejemplo, soy maestro mayor de obra. El lenguaje que es más afín para las características de mi profesión, ¿son comunes o difieren a uno de electromecánica o electrónica? ¿O hay lenguajes que son universales? Porque como vos bien planteaste, y realmente es interesante, la sintaxis de la programación que escribís pareciera ser que obedece también a una sintaxis del lenguaje humano, o es una imaginación mía. Sí, en ese sentido, yo no te digo que capaz que para los lenguajes de programación estén apuntados, capaz que un poco más para la parte, en realidad la parte informática nació desde la parte de la electrónica. Así que el lenguaje más primitivo va empezando por la electrónica, pero más allá de la electrónica o específicamente de la informática, eh, para otras carreras, estudiarlo o abordarlo eh, no tendría mucha diferencia, porque los conceptos que vas a tener que incorporar son eh, iguales en casi todos. Lo que sí vas a tener que ir, como les dije, lo que sí vas a tener que ir manejando es la parte de la sintaxis entre lenguaje y lenguaje. Está bien, vos lo planteás de que la base ha sido la informática y en particular para la electrónica, pero por ejemplo, cuando vos te cruzás con algún tema como planteado al inicio de tu clase, con la domótica, ahí ya empiezan con condiciones de vivencia de una casa, de un edificio inteligente, de una cortina que se baja o de un equipo de aire acondicionado que se reinicia o se corta o empieza con situaciones de aviso de emergencia por un problema interno, un incendio. ¿Es el mismo lenguaje o empieza, te digo para ver cómo uno se acerca, es decir, desde la profesión que uno tiene, entiende que es posible, pero hay otros caminos para atajar eso y hacerlo más fácil y rápido el conocimiento? No, lamentablemente te tengo que decir que no. La verdad que los software bien robustos, bien desarrollados, tienen una interfaz gráfica bien elaborado, pero en cuanto al lenguaje de programación, si vos lo estás usando desde el celular, va a estar trabajando en Android y va a recaer más que nada en Java o Kotlin. Por eso no importa mucho si sea en domótica o en cualquier otro tipo de ámbito, sino específicamente en el dispositivo con el que quieras trabajar. ¿Me conviene especializarme en un lenguaje en particular o considerás que es mejor conocer un poco de todos los lenguajes? Una vez que estudies un lenguaje, como te dije, los conceptos básicos los vas a tener y vas a, entre comillas, tener la facilidad de entender muchos lenguajes. Eh, Lo que sí me ha pasado a mí es que cuando vos estudias más de un lenguaje, a veces se te mezclan las sintaxis, se te mezclan las instrucciones y no sabes si se escribía de una manera o de otra. Eh, Me parece que, como les dije, me parece buenísimo que
uno se especialice en un lenguaje, pero no tiene que ser nada más que ese lenguaje. Es como si yo te dijera, soy especialista en programar para Windows 95. Podés saber de la A a la Z cómo funciona, pero si vos no te abrís un poco, si no te actualizás, vas a quedar rezagado. Así que sí, en realidad, más allá de que está bueno que vos te vayas actualizando y vayas completando más conocimientos, sí está bueno que estudies un poco otros lenguajes, porque más allá de que casi todos los conceptos sean iguales, siempre hay un concepto nuevo que va apareciendo, por más que conceptualmente sean la misma cosa, en un lenguaje tiene un nombre y para otro lenguaje tiene otro nombre. Ese tipo de cosas está bueno tenerlos en cuenta porque el día de mañana alguien que te quiera contratar, ojo, hay personas que dicen, mira, sí, yo estoy buscando programadores de tal lenguaje, pero hay otras empresas que lo que quieren es agarrar un junior es alguien que tiene poca y nada de experiencia y más que nada quieren que vaya a trabajar, pero que también vaya creciendo en su lugar de trabajo. Entonces, lo mínimo que les interesa es que sepan los conceptos. Pero entre ser especialista y aprender varios lenguajes, yo te diría que si tenés el tiempo, dediques mitad y mitad. Dedícate la mitad del tiempo para actualizarte un poco y la mitad del tiempo a aprender otro lenguaje. Para mí es la mejor opción. Si me interesa la programación, ¿qué carrera universitaria puedo seguir? Obviamente, la parte de la carrera de sistemas es toda la parte que ve la informática. Obviamente, como les dije, dependiendo también qué temáticas también quieren abordar, pueden elegir otro tipo de carreras. Electrónica también tiene sus materias de programación, no son tan intensivas o tan extensas como las de sistemas. Sistemas abarca la verdad que todo, desde programación hasta redes, transmisión de datos. La verdad que la parte, digamos, heavy de la informática la tiene sistema. Eso no hay con qué darle. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tomaste cursos particulares para más conocimiento o lo adquiriste en los estudios? ¿Qué lenguaje sabes actual? ¿Y dónde tomaste los cursos? A veces la experiencia de estar en otros cursos es diferente. No son lo mismo, me refiero a los tipos de ejercicios. Yo estudié toda la carrera de Java, hice un curso de C Sharp en un lugar que se llama Educación IT, que queda en el centro. Tenía cursos presenciales y a distancia. Hoy en día calculo que es nada más que a distancia, pero sí se deben seguir haciendo. Ahí, cuando iba de forma presencial, también tenían un panel de bolsa de trabajo
que dependiendo de los lenguajes y demás, te van pidiendo cierto tipo de requisitos para ser aceptado, ¿no? Sistemas de información es lo mismo que informática. Es una pregunta. ¿Te referís a las carreras? La carrera es sistemas. La verdad que la informática es informática, que yo sepa y que yo haya escuchado, informática puede ser una materia o puede ser parte del temario, pero sistemas es lo que engloba todo, que es la carrera. ¿Con eso te respondí o te quedó duda igual? Ah, bueno, en la UBA sí puede ser ingeniería informática, pero sí, es la misma carrera. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Si no sí, te- Antonio, abriste ese... No, si no tenemos en ninguna otra consulta, muchas gracias Emilio por abrirnos la cabeza en cuanto a los lenguajes de programación. A veces uno lo simplifica creyéndose que lo sabe todo, pero veo que hay una variedad de acuerdo a los equipos y a las cosas que hay que administrar o, o hacer ejercitar de todo lo que vos hablaste de la industria electrónica. Realmente es interesante. Entiendo lo del curso de Java del año pasado, que uno no pudo concurrir, pero debió haber sido interesante para aquellos que lo pudieron hacer. Así que bueno. Sí, en ese sentido también quería tirar un chivo. La verdad que como miembro del centro de egresados, yo el año pasado di un curso de programación Java para los estudiantes y más allá de la situación que en este momento no sería muy difícil de impartirlo, yo siempre dije que estaría bueno poder incluir no solo a los estudiantes, sino a todos los egresados de la escuela para que participen en ese tipo de cursos. Sí, me parece perfecta la idea. Esperemos un poco superar esta pandemia y ver cómo podemos encontrar la posibilidad de hacerlos o bien presencialmente o bien a distancia, quizás fraccionando un poco las explicaciones y el conocimiento para después todo sumarse y concretarlo en una sesión virtual. Veamos cómo viene todo este tema del, no del asistencialismo, sino el tema de esta pandemia y su forma de ir resolviéndola, ¿no es cierto? Pero bueno, si no existen más preguntas, no hay más preguntas, agradecemos a todos por la presencia. Gracias Emilio por toda la explicación. Y la próxima reunión sería el 5 de noviembre, nuevamente a las 7 de la noche, donde Guido Espósito nos va a hablar del modelo ITIL y la introducción a las buenas prácticas en la gestión de servicios. Guido también es otro técnico electrónico, así que creo que también vamos a tener alguna continuación de lo que vos explicaste o una visión desde otro ángulo aplicado a los servicios. Bueno, muchísimas gracias a todos y gracias por
por la presencia y por la continuidad. Nos estamos viendo en una semana. Buenas noches.